Bien, jóvenes, buenos días. Buenos días, jóvenes, vamos a empezar. Chequé en la pantalla, debe verse la diapositiva del curso y el sonido. ¿Todo correcto? ¿Me están oyendo, no es cierto? Sí, profesor. Ok, buen día. Vamos a empezar. Como se nota ahí en los caracteres, debajo del curso dice regla de 3. Entonces, esto vamos a... Ahí acá dice semana 1. En realidad es la semana 3, ¿no? Bueno, regla de 3 es un tema relacionado con el anterior, que fue magnitudes proporcionales. Cuando se estudiaron magnitudes proporcionales, empezamos con el caso de dos magnitudes y que fue ampliado al caso de más de dos, ¿no? Cuando eso se ejecuta en regla de 3, que es un procedimiento tipo algoritmo para resolver problemas de magnitudes, simplemente cuando son solo dos, la regla de 3 se llama simple, ¿no? Y cuando hay más de dos, la regla de 3 se llama compuesta. Bien. Igual que como hicimos en magnitudes, en regla de 3 iremos también avanzando en cuanto al número de ellas, ¿no? Los problemas de regla de 3 son cotidianos. En la vida real se usan para estimar qué pasa si en lugar de esta cantidad fuese otra, ¿no? Bien. Por ejemplo, acá hay personas que trabajan, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de trabajar más días, trabajan menos días? Si en lugar de trabajar más horas al día, trabajan menos horas al día. Entonces, esa variación de una de las magnitudes influye en la medida de la otra. Bien. Como habíamos dicho, hay varios tipos de regla de 3, ¿no? La definición, como ya había adelantado, es bastante lógica, ¿no? Es un método, ¿no? No es una teoría nueva ni nada, es un método, es una especie de recetario, un formulario, que se utiliza para resolver problemas correspondientes a magnitudes, ¿no? Bien. ¿Qué tipo de magnitudes? Las que son proporcionales. Cuando entre ellas hay proporcionalidad directa o inversa. La regla de 3, así como las magnitudes, se clasifican en regla de 3 simple, cuando solo intervienen dos. Y es regla de 3 simple directa cuando las magnitudes 2 que intervienen son de P, o sea, directamente proporcionales. Y la regla de 3 simple es inversa cuando las magnitudes son P. ¿Bien? ¿Cuándo llamamos a todo esto regla de 3 compuesta? Cuando hay más de 2. Así, claro, preciso, conciso, el abanico de situaciones que vamos a abordar, ¿no? A lo largo de la clase iremos viendo cada uno de estos casos. Pueden tomar nota de esa diapositiva. Y bueno, hacerles un comentario, bueno, una especie de felicitación por su desempeño, por haber participado en la evaluación de ayer, ¿no?
Espero que haya sido con resultados positivos. Ya, ¿algún comentario, alguna duda sobre esto? No, no. Bien, continuamos. Empezaremos con dos magnitudes nada más. Cuando solo hay dos, la regla de tres puede ser directa o inversa, ¿no? Veamos este cuadrito. Sean A y B las magnitudes, ellas tienen una relación de proporcionalidad directa. Acá en esta llavecita estamos colocando que la magnitud A es dp, o sea, directamente proporcional a la magnitud B, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que te dan valores, ¿no? La primera que valga A1 y la segunda B1, ¿no? Ya saben que las mayúsculas son para representar a las magnitudes y las minúsculas para sus valores, ¿no? Ahora, la primera magnitud cambia de A1 a A2, ¿no? Obvio que B también va a cambiar, ¿no? De un valor B1, pero como queremos que esto se vea como un problema donde hay incógnita, ocurre que el siguiente valor de B no se conoce. Es la incógnita, ¿no? Entonces, cuando A vale A1, B vale B1. Primera parte del raciocinio que viene a ser como una especie de dato, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la primera cambia de A1 a A2, ¿no? Queremos proyectar el cambio en B. Y ahí, ¿no? Como ya sabemos que las magnitudes son de P, entonces la razón entre el valor de A y el valor de B, o sea, A1 sobre B1, es igual a la otra razón, A2 con respecto a X, ¿no? Y se establece la proporción. Y de ahí se despeja, ¿no? A1 es a B1, como A2 es a X. Al momento de despejar se observa un detalle que llama la atención. Al momento de despejar X, se observa que hay que multiplicar B1 con A2, ¿no? Producto de extremos. Para despejar X hay que multiplicar estos y dividir entre A1. Y en el esquemita anterior que hemos formado, eso se ve como un producto en aspa. A2 y B1, estos términos son los que vamos a multiplicar aquí, ¿no? Por eso es que para el estudiante que está intentando aplicar correctamente la proporcionalidad directa, se le dice, si ya sabes que son dp, multiplica en aspa, ¿no? De esa manera, A1 por X lo vas a igualar a A2 por B1, ¿no? Y despejas X pasando de la 1 a dividir. Y esto es lo que se cumple, ¿no? A la larga, pues, esto es lo que recuerda el estudiante ya para hacerlo de manera casi mecánica, ¿no? Automática. Bien, pasamos ahora al otro caso. En la regla de 3 inversa, igual, ¿no? Tenemos dos magnitudes A, B, y la A es IP, inversamente proporcional a B. Cuando A vale a 1, B tiene un valor, ¿no? Y cuando A vale a 2, B tendrá otro valor. Pero de esos valores que tiene B solo se conoce uno, el primero, ¿no? Y se desconoce el segundo. Por eso se le llama también regla de 3, ¿no? Porque de los 4 valores que intervienen, conocemos 3 y falta el último, ¿no? Por eso se le llama regla de 3. Bueno, cuando las magnitudes son IP, deben recordar la teoría anterior, el producto de valores en cada momento, en cada medición que se tenga, es constante.
O sea, cuando A mide A1 y B mide B1, su producto, ese producto de A1 por B1 se mantiene, ¿no? Va a ser igual al de A2 por X, ¿no? Al despejar X se despeja pasando el A2 a dividir y ahí queda una especie de recuerdo para que el estudiante no se olvide, ¿no? Que acá hay que multiplicar en forma de directa, ¿no? La primera fila se multiplica y debe ser igual a la segunda fila, ¿no? De frente se le dice, ¿no? Acá es en aspa y acá se multiplica de frente, ¿no? Eso quedan como especie de reglas prácticas, ¿no? Por eso se le llama reglas, ¿no? Porque no es la teoría, es simplemente un procedimiento que debe memorizarse, automático, ¿no? Pueden tomar nota de eso. Si tienen alguna duda o pregunta, consulten con confianza. Jóvenes, no olviden de marcar su asistencia. Estamos en los primeros minutos de la clase y como ya saben, hay una ventana, un tiempo permitido para que ustedes marquen asistencia, ¿no? A ver, al señor, a la señorita delegadas, delegados, hagan recordar a sus estudiantes por el chat un mensajito cortito, que se dirijan al aula virtual y que anoten su asistencia de hoy. Gracias. Ya, entonces continuamos. Ante el procedimiento expuesto, van a resolver un problema, a ver cómo lo entienden. Ahí está. A ver, léanlo, entiéndanlo. Dice un cubo macizo de cierto material, ¿no? Ahí dice 8 centímetros de arista, o sea, el lado del cubo, ¿no? El borde tiene 8 centímetros. Ya, espero que lo resuelvan, ¿ya? Sale, sale D. No, sale A, sale A. Sale A. Bien, veamos si es lo que están afirmando. Me sale la A, vamos a ver. Lo que es de P a, en este caso, al peso,
es el volumen, ¿no? El volumen es directamente proporcional al peso. El primer volumen es su arista al cubo, ¿no? 8 centímetros de arista. Para llegar al volumen se eleva al cubo, ¿no? 8 al cubo. Ya, así como está ese volumen, tiene un peso de 8 kilogramos, ¿no? Luego, cambian de arista. 20% quiere decir la quinta parte, ¿no? Un quinto más se agrega a la arista. La quinta parte de 8 mentalmente es 1,6. De la nueva arista es 8 más 1,6. Ojo que ustedes tienen calculadora, así que no hay problema con este cubo. Bien, cuando el volumen sea ese, la nueva arista al cubo, entonces el peso va a aumentar. Puedes haber puesto 8 más 6, el peso inicial más algo, ¿no? Eso es lo que te piden. ¿Cuántos kilos más pesaría otro cubo? Bien, por ser dp, ¿qué hacemos? Bueno, ya sabemos que se establece la proporción habitual o el producto en aspa, ¿no? 8 al cubo por 8 más x, primera aspa de la igualdad, igual a la segunda, ¿no? Cuidado que esto es 9,6 al cubo. Hay que elevarlo bien con máquina y despejar x. Y sale, no sale A, no sale avión, sale casa. No sé qué habían dicho. ¿Por qué dijeron la A? No entiendo. Ya. Chequen de repente la operación. A ver, algunos no saben lo siguiente, miren. Vamos a hacer un experimento visual, ¿ya? Si tú tienes un cubo, disculpe, vamos a hacer un dibujito así nomás en borrador, ¿ya? ¿Ves este cubito? Miren, este cubito tiene arista 1, arista 1, y vamos a suponer que pesa 1 kilo. ¿Está bien? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, Ahora profesor. vamos a ver qué pasa cuando el cubito tenga 2 centímetros de arista, así. Un poquito más grande el cubo. Guau, guau. Saben hacer cubos, ¿no? Y así es un cubo de 2 centímetros de arista, ¿no? 2, arista 2, ¿no? Vamos a mejorar este trazo que ha sido chueco. Y ahí está el cubo de arista 2. Bien, ¿cuánto pesará este cubo? Algunos van a decir 2, porque si es el doble va a ser 2. Pero cuidado, si ustedes hacen visualmente esta división o partición, van a ver que no hay dos cubos en el resultado final, ¿no? A ver, ¿saben contar cubos? Si la arista se duplica, ¿cuántos cubitos del tamaño igual al inicial ahora se han formado? A ver, ¿cuántos cubos ven ahí? Y 8. 8, pues 8. Entonces, cuando se duplica la arista,
el volumen se multiplica por 8 y el peso también. O sea, lo que interesa es el peso, ¿no? Se han formado 8 cubitos iguales al primero, por lo tanto esto pesará 8 kilos. Bien, o sea, una simple duplicación hace que se octuplique, ¿no? ¿Y por qué 8? Porque la fórmula del volumen es lado al cubo, ¿no? Si nosotros tenemos arista 2, su volumen es 2 al cubo, ¿no? Eso es lo que tenían que haber hecho con el 8, ¿no? Elevarlo al cubo y también al cubo el 9,6, que es el resultado del aumento en el 20% de la lista. ¿Sí? Las cosas se octuplican cuando están en 3 dimensiones. Por ejemplo, ¿ustedes cuánto pesan? Digamos que promedio van a pesar 60 kilos, ¿no? Imaginen que hacen una estatua de ustedes, tamaño natural, o en un material parecido al cuerpo humano, tipo de esponja, qué sé yo. Hacen su estatua y va a pesar lo mismo que ustedes pesan, 60 kilos. ¿Qué pasaría si quieren una estatua de doble tamaño, más grande, ¿no? A ver, si se mandaran a hacer una estatua de doble tamaño, natural, ¿no? Y la estatua, ¿cuánto pesaría? Pues, ¿pesaría acaso 120 kilos? ¿No? Porque como es volumétrico, se hace 8 veces más pesado, ¿ya? Entonces, aprendan eso. Igual para la reducción, ¿no? Si tienen una cuestión, un diseño, un modelo, y hacen un modelo igual a de tamaño mitad, entonces no se divide entre 2 el peso, sino entre 8. En realidad es 8 porque se duplicó, ¿no? Se ve ven el cubo, yo puse el arista 1 y le puse arista 2, ¿no? El doble, cuando se comparan volúmenes, no significa el doble, sino 2 veces al cubo, por 2 por 2 por 2, o sea, 8 veces, ¿no? Y no crean que siempre es por 8, eso es porque se ha duplicado, pero si fuera triplicado, sería otro factor. La cosa es que el factor de amplificación en la longitud se eleva al cubo, ¿no? El factor de amplificación de la longitud. Lo que cambió en una dimensión, en 3 dimensiones cambiará elevado al cubo. Eso lo saben todos, pues los que viven en 2, 3 dimensiones, ¿no? ¿Han hecho análisis dimensional alguna vez en su vida? Espero que sí. Ya. Bien, jóvenes. Entonces, qué pena que se hayan equivocado la mayoría en este problema. Estaban un poquito, como quien dice, confiados, ¿no? Espero que en su prueba de ayer no hayan estado tan confiados, han estado alerta ante Todos cualquier nos equivocamos, situación. profesor. Sí, todos. Pero ayer no, no. Ayer espero que hayan sacado No, 20. no, ayer no, ayer no. Pero, ya. Listo, es que recién estamos empezando. Ya, primera alerta, hay que tener cuidado. Segunda aplicación. Ahora sí, a ponerle más atención y no confundirse, ¿no? Espero.
Ya, ahora sí, ¿no? Tienen resultados. Perfecto, vamos a ver. Un grifo con caudal de salida, o sea, bota 30 litros por minuto. Es un cañería, ¿no? Un caño. Y demora 12 horas en llenar un depósito. ¿Cuánto tardaría si su caudal fuera de 6? O sea, bota menos. Entonces, obvio que al ser menos potente el chorro, solamente sale 6 litros por minuto, demorará más tiempo. ¿No? ¿Sí? Es porque el volumen total no ha cambiado. ¿No? Entonces son IP. A menos flujo o caudal, mayor tiempo. ¿No? Hay que razonar antes de decir es DP o es IP, ¿no? Por si acaso. Eso es lo que distingue un problema de regla de 3 de un problema de magnitudes. A ver si se acuerdan, cuando estudiaban magnitudes, en el texto del problema ya les decían, ¿no? Que eran DP o que eran IP, ¿se acuerdan? En regla de 3, por eso es que algunos se confunden mucho en regla de 3, eso ya no se dice, ¿no? Simplemente se lanza la situación donde hay en este caso caudal de salida de agua y tiempo para llenar un depósito. Entonces, no te dicen cómo son, ¿no? No te anuncian que la cantidad de agua que sale y el tiempo son IP, no te dicen eso, tú lo tienes que descubrir con un poquito de raciocinio, ¿no? Cuidado. Bien, una vez que ya establecimos eso, la regla práctica es multiplicar los números que están frente a frente. 30 por 12, igualamos dicho producto a 6 por X. ¿Sí? Al despejar sale X igual a 30 por 12 sobre 6, o sea, 60 horas. ¿Sí? Y se cumple lo que habíamos de magnitud, ¿no? Si esto se dividió entre 5, de 30 pasa a 6, quiere decir entre 5. Esto se multiplicará por 6. Le ocurre lo contrario, ¿no? Pueden copiar. Bien, ahora sí, a continuar. Lo que interesa es que dominen el método cuando son más de 2 magnitudes. Es decir, la regla de 3 compuestas. Como ejemplo, para plantear este tipo de regla de 3, vamos a usar el caso actual de obra hecha por trabajadores, obreros, durante cierto tiempo. ¿No? Bien, los obreros se van a comparar con, por ejemplo, con la obra, con los días, con las horas diarias, con la eficiencia, con la dificultad. Y en cada correspondencia o comparación solo intervienen ellas y las demás como que no existieran. Tienen que decir si son DP o IP. Por ejemplo, obreros y obra. IPS. A ver, si la obra es, por ejemplo, EDP o IP. supongamos que la obra sea pintar una pared o cavar una zanja. ¿No? Digamos que EDP. con una cierta cantidad de obreros, ¿no? Hacen 2 metros, 3 metros de pared, de zanja. ¿No? Pero si tuvieran el doble de obreros, tendrían que hacer, como son más gente, pueden ser capaces de hacer más obra. ¿No? Entonces, cuando se compara obreros con obras, son DP. ¿Ya? A más obreros hacen más obra. ¿Bien? Y así tienen que ir comparando de a dos, ¿no? Cuando esto aumenta, cuando obreros, miren, no sé si se nota la flechita que ha aparecido acá,
Cuando la cantidad de obreros aumenta, la cantidad de obra también aumenta. Esto quiere decir que las dos son de P. Ya está. A ver, obreros con días, eso sí es más conocido. Los IP. Claro, sí. Porque si hay menos obreros van a demorar más días, ¿no? Y si hay más obreros van a demorar menos. Entonces, vamos a quedarnos con la flechita de más acá. Si esto aumenta, los días disminuyen. O sea, son IP. Y lo mismo si consideramos otras magnitudes, como por ejemplo las horas diarias. IP también. Ujú. Bien, IP de eficiencia. Quiere decir que son más capaces los obreros. Entonces, si yo tengo 5 obreros normales y los cambio por 10 obreros que tienen eh, más eficiencia, ¿no? No, ¿cómo saber? Una obra yo la puedo hacer con 5 obreros normales, pero tuviera, si la misma obra la van a hacer más obreros con más eficiencia, entonces se puede decir que al aumentar la eficiencia, ya no necesito tantos obreros, SIP. simplemente disminuye, ¿no? ¿Sí? Si un obrero vale por 2 obreros normales, entonces disminuye la cantidad de obreros que yo necesito. Son IP. ¿Sí? Y con la dificultad, obrero con la dificultad, ahí sí, pues, ¿no? Es de P, ¿no? Listo, terminamos con ese cuadro comparativo y ahora lo vamos a convertir en fórmula. A ver, imaginen una fórmula donde todo esto intervenga. Hay como 6 magnitudes, ¿no? De repente les va a resultar un poco engorroso hacer el análisis, pero se cumple eso. Y lo damos como regla práctica. Se cumple que las magnitudes obra y dificultad, ambas, son dp a todas las demás. O sea, la obra y la dificultad, esa de acá, y la última, la obra y la dificultad, se ponen arriba multiplicando, y abajo todo el producto de las demás, ¿no? La razón que se cumple, que se establece entre estas magnitudes así, es constante. No es necesario que en un problema intervengan todas estas magnitudes, ¿eh? Simplemente que cuando aparece solamente obra, obreros y días, que es a veces lo más sencillo, estas tres, las otras, si no intervienen, simplemente no las ponen en la fórmula. O algunos dicen, la regla práctica es colocarles 1 si es que no cambia, ¿no? 1 acá, 1 acá y 1 acá. Bien. Bueno, la regla es que si no intervienen, no se ponen, ¿no? Solamente establecen lo que hay. Acá se cumple que arriba está obra y abajo obreros. Entonces son dp, ¿no? Porque el cociente es constante. Obra con obreros, acá está dp. Obreros con días están multiplicándose. Entonces debe ser ip, ¿no? A ver, obreros con días ip. ¿Ya ven? Obreros con horas diarias están multiplicándose, ¿no? Entonces acá, obreros con horas diarias. De esta fórmula cumple con todo lo que acá se analiza. ¿Sí? Pueden copiar esa fórmula para futuros problemas. Como lo vamos a aplicar muchas veces esta fórmula, es bueno que la sepan de memoria, ¿ya? Una manera fácil de recordar es que obra y dificultad van arriba y abajo toda la demás, ¿sí? Ya, para que practique, se va
Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva donde hay una aplicación. Ya, muy bien. A ver, esta aplicación, primera. Aplicación 3 sobre, en este caso, la primera de regla de tres compuestos. A ver. Bien, vamos a ver. Han resuelto varios del problema. Vamos a chequear a ver si es correcto. Tenemos este cuadro, ¿no? A ver, carpinteros, horas diarias, días y carpetas, ¿no? Primero es una tabla de recopilación o resumen de los datos. 8 carpinteros, 9 horas diarias, 10 días y fabrican 50 carpetas. ¿Ya? ¿Cuántos días? O sea, acá en número de días colocamos incógnita T. Necesitarían 20 carpinteros, acá está el 20. Trabajando una hora diaria menos, o sea, en lugar de 9, 9 menos 1, 8. Para hacer 100 carpetas. ¿Ya? Una vez que tenemos esto, identificamos cuál es la obra. A ver, ¿cuál es la obra? La obra es, esto que está de color un poquito más negrito se ha resaltado, la obra son las carpetas. No es necesario que haya dificultad, porque se acuerdan la fórmula, obra por dificultad. Simplemente obra, ¿no? No aparece la dificultad. Establecemos la proporcionalidad que es conocida. Miren, en la fórmula obra por dificultad ya no aparece dificultad. Y abajo todo lo demás, obreros, horas diarias y número de días, ¿no? Bien, esto de acá no es necesario que lo analicen porque la fórmula ya lo establece, ¿no? Bien, si quieren se cumple, ¿no? Obra y obrero son de P, aquí la flechaza grande lo dice de P, ¿no? Obra, obras son carpetas y carpinteros, obreros.
Y después, carpinteros con número de días, acá está, obreros y días, están multiplicándose, entonces son IP. Carpinteros con horas diarias se están multiplicándose, entonces son IP. Bien, entonces esto de acá no es necesario porque ya se ve en la misma forma. Ya, reemplazamos. ¿Cómo se reemplaza? ¿Ves? La cantidad de obra que es 50, la colocamos acá arriba, y abajo el producto de carpinteros, o sea, obreros por horas diarias por día, ¿no? 8 por 9 por 10 abajo, ¿no? Este es el primer reemplazo, ¿no? Los valores de, de las magnitudes en un primer momento. Luego, si cambian de 50 a 100 carpetas, cambia la obra, también cambian los demás valores. Ahora son 20 por 8 por 3. Para que se cumpla esta igualdad, despejamos, ¿no? Acá si quieren hacen algún cálculo mental para no estar calculando por gusto. Cada uno lo hace a su manera o con máquina, ¿no? ¿Cuánto salió? Bueno, a ver. Sale 9. 50 se va con 100, queda 2 por 10, 20. 20 se va con 20. 8 se va con 8. Sí, te vale 9, ¿no? Muy bien, claro. Pueden copiar eso. Si tienen alguna duda, por pequeña que sea, háganla saber, ¿ya? Ya, siguiente. Aplicación 4. No se ve nada, profesor. Ah, ya. Ahí está. A ver.
Parece que ya hay respuesta. Valeria pone D. Y Rosy Lucero pone 48. Parece que es lo mismo, ¿no? Sí. Están coincidiendo. Miriam, Villegas, Ander. Todos parece que coinciden en la D. Tiene muchos datos porque acá estamos viendo una aplicación donde intervienen todas las magnitudes, ¿no? Para que vean que todas pueden usarse al mismo tiempo. Ya, a ver. Cuando intervienen todas, la fórmula es la siguiente, ¿no? Obra por dificultad, y abajo, obreros, días, horas diarias y rendimiento o eficiencia también, ¿no? Ya. Para ordenar mejor la información, una tablita. Cada tabla, obreros, rendimiento, etcétera, etcétera. Intervienen las seis, ¿no? Seis magnitudes, ¿no? ¿Qué rendimiento deben tener 6 obreros? Entonces colocamos 6. No, incógnita. ¿Qué rendimiento? O sea, en la columna rendimiento no sabemos cuánto. Como más adelante se ha mencionado el rendimiento en forma de porcentaje, aquí lo llamamos X%, un porcentaje desconocido, X. Ya, ese rendimiento desconocido lo van a tener 6 obreros, ahí colocamos 6, ¿no? Y en 20 días trabajando, acá vamos a poner 20, 9, han hecho 30 metros cúbicos de obra, el volumen es obra. Dificultad de la obra como 3, ahí le colocamos un 3. Ya, ahí están los datos del resto de magnitudes, ¿no? Con eso hemos completado la primera línea, ¿no? Pasamos a una segunda línea en donde dice para hacer 20 metros cúbicos de la misma obra, ¿verdad? Se supone que están sacando tierra, qué sé yo, haciendo una excavación, ¿no? 20 metros, ¿no? 20 metros cúbicos, pero la dificultad ahora es como 5, ¿no? 20 metros cúbicos y la dificultad es como 5. En este caso se han empleado 8 obreros, acá hay que ponerle un 8, de 60% de rendimiento y etcétera, etcétera. Eso va ahí, ¿no? Ya está. Una vez que ya se llenó la tablita, pasamos a la fórmula. En la fórmula, estos 6 valores se distribuyen en su lugar correspondiente y los de abajo también se distribuyen en su lugar correspondiente y se igualan ambos reemplazos. El resultado sería el siguiente. Chequen que está bien colocado, ¿no? A ver, para el primer renglón, 30 por 3, o sea, obra por dificultad, 30 por 3. Y abajo todo lo demás, 6, ¿no? Obrero 6, número de días, 20, número de horas diarias, 9, y rendimiento X, porque no se conoce, ¿no? En el otro lado, obra por dificultad, 20 por 5, acá está. Y obreros, ahora son 8, número de días son 15, acá está 8 por 15, horas diarias son 8 y rendimiento 60, ¿no? Ya está. Ahora hay que simplificar de la mejor manera y hallar L, ¿no? A ver. 30 por 3 es 90. Creo que este 90 se va con este 9 y este 0. Muy bien. Queda 6 por 2, 12x, ¿no? 12x. Es que 20 por 5, 100 se va con 900. 60 por 15 es 900. Se va 100 con 900, queda 9. Y 2 8 junto al 9, ¿no? 9 por 8 por 8. ¿Listo? 9 por 8 es 72, entre 12 es 6. Y 6 por 8, 48. Muy bien, la clave era la D. Pueden copiar.
A ver, están apareciendo mensajes recién, parece que ha estado lenta la conexión. Están colocando la respuesta que hace rato ya marcado. Parece que no están conectados a una velocidad adecuada. Bueno, no importa. La cosa es que hay conexión. ¿Alguna duda? ¿La pregunta? Geraldine, ¿quiere preguntar algo? Anote su duda. Bien. Ah, ya, tiene una duda sobre algo extracurricular. Es que, profesor, tengo una duda de un problema de la práctica de la segunda y creo que se parece a este tema. No sé si lo podría resolver en un ladito nomás abajito. Pero es para que aplique la fórmula. En obreros pones 4, Sí, pues igual. en obra son 8 árboles. La Creo que obra es 8. se refiere, profesor, a la dice que sus rendimientos están en relación de 4 a 3. Claro, al primer grupo le pones rendimiento 4, al segundo le pones rendimiento Sí, así 3. nomás lo distribuyes a los Claro, dos. O 4K o 3K, es igual. claro. O sea, es para que uses esta fórmula, solo que acá en rendimiento le colocas 4 al primer grupo de datos y 3 al siguiente grupo de datos. Lo demás, estos son los obreros, o sea, perdón, los obreros van acá o leñadores y acá arriba van los árboles. Los árboles son la obra. Ya. No puedo hacer más comentarios cuando es evaluación. Eh, Se supone que eso no corresponde al tema, pero podemos dar alguna pequeña eh, guía, ¿no? Bien, pasemos a otro problema. Ya copiaron este, ¿no? Sí, profe. Muy bien, ya, pasamos. Quinta aplicación. Bien, jóvenes, continuamos. Veo que están coincidiendo en una clave. Parece que es la correcta. Bien, ya saben que se acomodan los datos y se aplica la fórmula, ¿no? A ver, son 8 cocineros, van a preparar un buffet libre para 50 personas, o sea, una ración por persona, son 50 raciones.
en 8 horas, ¿no? ¿Ya? 50 raciones, 8 horas. Ahí está. ¿Cuántos obreros habrá que contar? O sea, ¿cuántos más, no? 8 más X si quieren. 8 más N, ¿no? Ahora el buffet es para 75 personas, o sea, ahí tienen que hacer 75 platos, ¿no? Bien, pero hay que hacerlo en menos tiempo, en 4 horas nada más. Bien, no hay más detalles, o sea que hacemos una aplicación de la fórmula achicada, ¿no? En este caso los cocineros son los obreros y la obra son las raciones que van a preparar. Solamente intervienen obra, obreros y tiempo. ¿Bien? Eso es lo que se cumple cuando solamente hay eso, ¿no? Ahora la obra está abajo, no hay problema, porque puede estar arriba o abajo. La cosa es que abajo está la obra y arriba obreros por tiempo, ¿no? Da lo mismo. ¿Sí? Entonces, en el primer caso reemplazamos en obra 50 y obreros por horas 8 por 8. 8 por 8 y abajo 50. Y eso cambia a 8 más n por 4 y abajo 75. Al despejar, se va a poner en este caso la R, acá se eliminan. De 50 va a quedar un 2 y de 75 va a quedar un 3, ¿no? Bien, al final despejan y sale 16, tal como lo han obtenido muchos de ustedes. La clave es la A. Pueden copiar. Ya, muy bien. Tome nota. Ya, avanzamos. Salvo que haya alguna duda. Preguntas acá, ninguna, ¿no? Ya, una más. A ver, este de aquí.
Antes de hacerlo, quisiera aclarar una terminología de tipo laboral, ¿no? En un proceso industrial, ¿no? ¿Qué significa que tienen la misma cuota de producción? Digamos que son máquinas que, a ver, hacen una labor mecánica de tapar botellas, ¿no? Por ejemplo, ponerle corcho a las botellas de vino, de industria vinícola, ¿no? Entonces, M1, M2 son los nombres de las máquinas, ¿no? Tienen que encorchar, ¿no? Ponerle corcho a la misma cuota que sí, la misma cantidad de botellas tienen que embotellar. 1000, ¿no? Vamos a ponerle 1000. Las dos tienen que ponerle corcho a 1000 botellas, ¿no? Pero no tienen la misma eficiencia porque una demora H y la otra demora H minúscula, ¿no? La otra demora H mayúscula. Son dos tiempos distintos, ¿no? Y acá dice que la primera máquina no hizo su trabajo completo. Trabajó T horas menos de lo que necesita para completar su tarea. La producción es la cantidad de corchos que tiene que colocar. Entonces, le ha faltado hacer, ¿no? Por ejemplo, si tenía que demorar H que sea 5 horas en hacer todo, ¿no? Y solo trabajó 3. Entonces, 3 es menor que 5, todavía no ha terminado. Ha hecho 3 quintos, ¿no? Ha hecho la fracción 3 quintos, falta que haga la fracción 2 quintos, ¿no? A eso se refiere el problema, ¿no? Cuando se descompuso ya no trabajó más, entonces esos 2 quintos que le faltaban lo hizo la otra máquina
que se supone tuvo que trabajar adicionalmente a su cuota, y eso es lo que te piden. ¿Cuántas horas utilizó la segunda máquina para reponer el trabajo de la primera? ¿Ya? Espero que con esa aclaración ya puedan hacerlo. Como no es numérico, le han puesto puras letras, hay que tener un razonamiento potente ahí, ¿no? Para que se entienda lo que está en los símbolos. Ya. Bien, parece que ya están marcando su respuesta. ¿Opinan que es la E? Muy bien, vamos a ver. Aprovechando sus mismos nombres, M1 que sea la cantidad de obra que efectúa la primera máquina por hora. Y M2 la cantidad de obra que efectúa la segunda máquina por hora. O sea, M1 y M2 son sus, digamos, velocidades con que pone los corchos a las botellas, ¿no? Tienen la misma cuota de producción, o sea, las dos tienen la misma obra. ¿Sí? Hay que recopilar datos, ¿no? Como tiene la misma cuota de producción, entonces lo que hace la primera en una hora, lo multiplico por H, tengo la cantidad de corchos que va a colocar. La otra, como tiene la misma cuota de producción, debe cuadrar, ¿no? Si la otra hace M2, pone M2 corchos por hora y demora H mayúscula horas, entonces multiplico y eso es el total de corchos que pone. Ambos totales son iguales por datos, porque tienen la misma cuota de producción. Y eso lo llevamos a una proporción. La velocidad con que trabaja una y la velocidad de la otra son como H a H, o sea, son inversamente proporcionales, ¿no? Porque M1 ahora va a estar, es como H mayúscula, pero porque demora tienen diferente velocidad, ¿no? Entonces H es un segundo que menor velocidad. No, H es el tiempo, ¿no? No. M es la velocidad, H es el tiempo. Bien. Entonces la rapidez con que están operando es como H es H. Eso es lo que al final queda claro aquí, ¿eh? Ahora sigamos con el desarrollo. El problema dice que M1 trabajó T horas, ¿no? Entonces, M1 por T es la cantidad de corchos que colocó esa máquina durante el tiempo T. Y la otra, M2 por X, ¿no? O sea, esta X indica el tiempo total que trabajó la segunda. Pero esta X va a constar el tiempo que hace su propia tarea y el tiempo que utiliza para ayudar a la otra máquina. O sea, X es el tiempo total de la segunda, ¿no? Creo que ya con eso ya está planteado el problema. Bien. A ver, establecemos otra ecuación para ayudarnos. M1 por H. Vamos a igualar esta primera cantidad con la última. M1 por T más M2 por X. Y de ahí despejamos X, ¿no? Vamos a restar y factorizamos M1. Miren lo que queda. M1 paréntesis H menos T igual a M2 por X. Y de ahí despejo X, ¿no? A ver, X sería igual a M1 sobre M2 por H menos T.
¿Ya está? X, miren, M2 pasa a dividir, ¿no? Ahí está. Pero la razón de M1 a M2 que está acá resaltado con un rojito, se está cambiando por la razón H mayúscula, H minúscula, que es su equivalente, ¿no? Con lo cual ya se logra ver cuál es la respuesta, ¿no? Hay que darle forma para que se vea una de ellas, ¿no? A ver, el factor 1 sobre H lo metemos dentro del paréntesis y ya sale, ¿no? Ahí está. H mayúscula se queda afuera, pero H minúscula lo pasamos dentro del paréntesis. Si lo paso a dividir H sobre H sería 1. Y T sobre H queda formado, ¿no? Esta es la respuesta que coincide con la E. Muy bien, buen copia. Profesor, ¿puede volverlo a explicar la parte desde por qué M2 por H es igual a M1 por T más M2 por X? Claro, yo les dije que en el caso imaginario de que estas máquinas colocan corchos, entonces la primera tiene una velocidad de embotellamiento, ¿no? O sea, pone corchos a las botellas, ¿no? Esa velocidad la multiplicamos por el tiempo, ¿no? Demora 8, entonces M1 por H te da cuántos corchos pone esta máquina, el total. Y es igual al otro total, la segunda máquina también pone la misma cantidad de corchos, ¿no? Pero la primera máquina, en lugar de hacer su trabajo completo, que lo hace en H horas, solo trabajó M1 por X, perdón, M1 por T. O sea, no avanzó todo, le faltó algo. Y en lugar de hacer ella ese trabajo, lo hizo la segunda máquina. La segunda máquina hizo lo que faltaba en un tiempo desconocido, que es lo que nos pide, ¿no? Acá está. Esto es lo que la cantidad de corchos que ha puesto la segunda máquina, completando lo que la primera no ha terminado de hacer acá, dice, ¿no? M1 solo trabajó T horas, ¿no? M1 por T es la parte que avanza. Lo que falta, que es una cantidad de corchos, es igual a M2 por una X, porque la segunda máquina es la que hizo ese trabajo, por un tiempo X que falta de terminar, ¿no? Luego, igualo la primera con la última expresión y de ahí despejo X, ¿no? El resto es cuestión operativa nomás. Espero que con eso haya quedado claro. Lea bien el Ok, texto. profesor, gracias. Esto que está acá ayuda a entender la ecuación. Bien. Bien, a ver, ahora vamos a resolver, no sé si hay una más o ya pasamos a la sección problemas, ¿no? A ver, hay una más. A ver,
Si les parece algo complicado, les puedo dar una ayudita. O no quieren ninguna ayuda. Ustedes dirán. Ya, profe. Todavía no. Espero. No, sí, sí puede dar ayuda. Una ayudita, allá. Mi ayuda es este cuadro. Dice, un grupo de 36 obreros van a realizar una obra y solo hay que pensar en lo que falta hacer, o sea, lo que ya está hecho, olvídenlo. Simplemente hay una cosa pendiente que es 12 días de trabajo de esta cuadrilla, ¿no? Y no hay que considerar cuánto ya han hecho, sino lo que falta hacer. Lo que deben hacer estos 36 obreros en esos 12 días, entonces de pronto se modifica, ¿no? Que no lo entreguen a los 12 días, sino antes. Y eso obliga a hacer algún ajuste, contratan más personas, ¿no? De ya no son 36, sino contratan N obreros 50% más eficientes. ¿Qué significa esto? Que los obreros contratados valen poquito más que los obreros normales, o sea, rinden más, ¿no? 50% más quiere decir que su rendimiento es de 150%, asumiendo que un rendimiento normal lo hacemos valer como 100% o la unidad, ¿no? 50% más quiere decir 150%. 150% quiere decir 1,5 veces n. Por eso es que acá se coloca el 150% de n, ¿no? En términos más simples, 1,5 n. No sé si esto ha quedado claro. La nueva cantidad de obreros, para que lo hagan m días antes, es 1,5 n aumentado a 36, ¿ya? Y de un modo similar se ha hecho el otro número de obreros, ¿no? Dice, pero si en lugar de este ajuste se hiciera otro, si se hubiesen contratado n obreros, 80% más eficientes de lo normal, o sea, su rendimiento es de 180%, prácticamente es casi 200%, es como que cada uno de estos obreros vale por 2 obreros normales, ¿no? Bien, bueno, en realidad no es 2, es 1,8, ¿no? Acá está. De su cantidad se multiplica por 1,8. Ejemplo, si fueran 10, no valen como 10. 1,8 por 10 valen como si fueran 18. 18 obreros de los normales, ¿no? Así que entender esto de 1,5 y 1,8. Espero que esté claro. Nada más digo, ahora sí,
traten Profesor, de... disculpe, ¿podría volver a repetir, por favor? Claro, N obreros 50% más eficientes quiere decir que rinden al 150% respecto al 100% normal, ¿no? O sea, ellos valen por 1,5 veces lo que vale un obrero normal. 50% más quiere decir 150% por N, ¿no? O sea que el número de obreros queda multiplicado por 1,5. Por ejemplo, si fueran 10 obreros, no se pone 36 más 10, se pone 36 más 1,5 veces 10. O sea, 1,5 por 10 es 15 obreros más a los agregados a los 36. Eso quiere decir 50% más eficiente. Lo agregas a 100 en tu mente, mentalmente. El número que se forma acá es 150. Eso en porcentaje quiere decir 1,5 por N, ¿no? Y eso lo agregas acá. O sea, el número de obreros queda aumentado en 1,5 N. La otra situación es que queda aumentado en 1,8 N, ¿no? Eso es todo lo que tienes que hacer. Cambiar los obreros según los datos que te dan de cantidad de contratados y su eficiencia, ¿no? Nada más. Es lo único que quiero aclarar antes de pasar al desarrollo. Ya, si quedó claro la nomenclatura o la anotación de nuevo número de obreros, solamente hay que recordar que cuando se comparan obreros con días y todo lo demás ya no interviene, a más obreros, acá hay más cantidad, porque de 36 hay una nueva cantidad mayor, ¿no? Los días van a disminuir, ¿no? Bien. Por ejemplo, en el segundo renglón acá, dice que la obra se entrega M días antes. O sea, el tiempo no es 12, sino 12 menos M, porque eso significa M días antes. ¿Entendido? A ver, ¿cómo sería para el tercer renglón? Junto a esto, ¿cuántos días? 10 menos M. 10. 10 M. nomás, ¿no? Claro, 10 nomás, porque son Ah, 2 días antes que deben entregar. O sea, en lugar de 12, van a hacerlo en 10 días, ¿no? 10 porque es el texto lo indica, que entregan en ese caso 2 días antes. ¿Está bien? Ya. Y como son magnitudes IP, ya saben lo que hay que hacer cuando son IP, ¿no? El producto de ellas es constante. Ahí está la igualación. No estamos igualando todo. Este primer producto, 36 por 12, lo estoy igualando a el otro, al tercero, ¿no? 36 más 1,8 M por 10. ¿Por qué se ha igualado al tercero y no al segundo? A ver quién puede responder eso. Para hallar el valor de Para M. hallar M. Muy bien, porque si igualo al segundo me voy a llenar de variables incómodas. En cambio, si lo igualo al tercero, solo tengo una variable. Y de acá se despeja esa variable. A ver, 36 por 12 y 36 por 10, ¿no? Si paso todo a restar, queda 36 por 2, que es 72. Y en este lado quedó 10 por 1,8, que es 18M. ¿Cuánto vale M? 4. ¿Entendido? A ver qué falta. Ahora sí puedo igualar a la segunda, ¿no? Mantengo 36 por 12, pero lo igualo, este producto lo igualo al segundo renglón. Pero yo ya sé que M vale 4, ahí ya reemplazo. Acá hay un 8. 12 menos 4, 8. Y si es 36 por 12, si este es un 8, 36 por 8, le quito eso, me queda 36 por 4. Muy bien.
queda 1,5 por 8, que es 12n, ¿no? Estamos a un pasito del valor de n, sale 12 también, ¿no? Bien, pero piden m más n. 12 más 4, 16, clave la B. Copiar. Ya lo habían hecho varios, ¿no? Por ejemplo, Lucero, Brian, Flavio, André. Muy bien, jóvenes, están mejorando. Bien, jóvenes, pasamos a otra. ¿Alguna consulta? A ver, ¿qué cosa quiere? Hay una consulta de Liliana. Liliana algo quiere decir. A ver, dígame, ¿qué duda tiene? No alcanzó a terminar su mensaje. Su mensaje es un poco misterioso. A ver, ¿cuál era la duda de Liliana? Escribió algo y no quiso. Profesor, Diga. No le escucho. ¿Alguien le escucha? Parece que ya perdió conexión. No se escucha, yo creo que está más micro. Ya, que escriba mejor para entenderle su llamado. Bueno, mientras ella decide, vamos a pasar a la sección problemas. Ah, ya, está consultando por este caso, ¿no? Se pasó, creo que mejor explique otra vez más para que se quede claro para todos. Claro. A ver, yo tengo N obreros con rendimiento 100%. O sea, cuando no te dicen cuál es su rendimiento, tú le pones 100, ¿no? Es el rendimiento normal que ellos tienen. Por ejemplo, ustedes dicen estoy al 100%. Eso quiere decir que no es que seas perfecto, sino que según tu manera de ser normal, estás haciendo lo que siempre acostumbras a hacer. Ese es tu 100%. Pero ¿qué pasa cuando alguien dice estoy al 150%? Quiere decir que no vale. Esto quiere decir que vale como n por 1.
Pero si alguien dice, no, ahora mi rendimiento es de 150%, o sea, 50% más, entonces ya no vales como n, vales como la multiplicación de 150% por la cantidad n. O sea, tú multiplicas el número por 150%, 1,5. En decimales, 150% es 1,5. Entonces, la cantidad de obreros no es n, sino 1,5 por esa cantidad. Por ejemplo, si fueran 10 obreros, al 100% son 10 por 1, 10 obreros. Pero si fueran 10 obreros, al 150% es 1,5 por 10. O sea que esto de acá se convierte en 15 obreros, ¿no? Si n fuera 10, ¿no? Si n fuera 10, entonces 10 por 1, su rendimiento normal lo hace valer como 10 personas, 10 obreros. Pero cuando están al 150% rinden 1,5 veces, entonces ya no son 10, son 1,5 por 10, 15, ¿no? Esa es la idea. Ahora, esto cuando aumentó en 50%, o sea, tú tienes que hacer el extra, ¿no? Tú tienes que hacer el acabado extra de considerar, ¿no? Vamos a ponerlo de otro color. Tú tienes que hacer el detalle de aumentar esto en un porcentaje, ¿no? Es de cuando es más 50%. O sea, el 50 tú lo agregas en tu mente, lo agregas al 100. Y tu clave está en colocar 150%, ¿ya? Ya. Y si te dijeran que en lugar de más 50 aumentan su rendimiento en más 80, entonces acá se pone 1,180%, o sea, esto se convertirá en 1,8, ¿no? Por n, ¿ya? Y así es fácil. Bien, si eso está claro, clarísimo, pasamos a otras citas. Vamos a borrar esto. Ya. Problema resuelto de su separata que está publicada en el aula virtual. De ahí haremos algunos, los que no se puedan hacer, ya ustedes lo hacen como tarea. A ver. Este es parecido a una aplicación que hicimos del cubo, ¿no? A ver, ya están resolviendo esto. No se olviden de que cuando se pinta hay que considerar una fórmula, ¿no? Que corresponderá a la cantidad de pintura que se va a gastar, ¿no? que se va a utilizar. ¿Cómo se pinta un cubo? Un cubo se pinta en sus caras, ¿no? A ver, vamos a poner la imagen del cubo. La arista tiene 10 centímetros y
por pintar este cubo en todas sus caras, que son 6. Acá solamente se ven 3 caras, pero si ustedes saben, creo que lo saben muy bien, hay 6 caras en total y el gasto en pintura es 12 soles, ¿no? Porque hay que ponerle pintura a todas las caras, a estas 3 y a las otras que están no visibles, ¿no? Ahora el cubo es un poquito mayor, ahora tiene 15 centímetros de arista y hay que gastar más pintura, ¿no? ¿Cuánto se va a gastar? Problema aparentemente simple, ¿no? Pero hemos dicho que tengan cuidado, ¿no? ¿Esta arista se tiene que elevar al cubo o no se eleva al cubo? Porque el volumen de un cubo es arista al cubo. A ver, jóvenes, ¿se ¿Al eleva? cuadrado? A ver, ¿por qué dicen al cuadrado y ya no al cubo? Porque, ¿Hay que ver el área? claro, pintar quiere decir ponerle pintura a las caras del cubo. Y la cara es el área de este cuadrado. Entonces hay que elevar solo al cuadrado y multiplicar por 6, ¿no? O sea que la pintura es proporcional a 10 al cuadrado por el número de caras, ¿no? Entonces, el gasto es de P no a la arista, sino al área, ¿ya? Tengan cuidado con esta proporcionalidad. Yo no estoy poniendo gasto de P a la arista, ¿no? Miren, acá dice arista. Acá estoy colocando área, porque cuando yo pinto, tengo que considerar el área que voy a pintar. Listo, ahora sí, ponemos los datos. El gasto es 12 soles cuando el área es 10 al cuadrado. Por K quiere decir que son varias caras, ¿no? Más otras constantes que consideran el costo de la pintura, por unidad, etcétera, ¿no? Ya la cosa es que es proporcional a 10 al cuadrado, que es el área. Por 6, ¿no? Porque son 6 caras. Y el gasto aumenta, no se sabe cuánto, a un X, cuando el área es a veces 15 al cuadrado. Es proporcional al área. ¿Ya? Bien, ahora sí, como es de P, multiplicamos en aspa, ¿no? O establecemos la razón. 12 es a K por 10 al cuadrado de 100, como X es a K por 15 al cuadrado, que es 225. Y acá multiplicamos en aspa. 12 por 225 igual a 100x. Y despejando sale 25, la clave es la D. La D o la C. A ver, a ver, a ver. Voy a usar mi calculadora un ratito. ¿Está bien calculado eso? ¿25 salió? No creo, ¿no? 12 por... Profe, sale 27. Claro, 12 por 2.25, ¿no? Es 27, ¿no? Ahí había un pequeño error en la anotación del número. Vamos a corregirlo de inmediato. Entonces aquí es 27, ¿no? ¿Está? Y la clave es la de claro. Ya, jóvenes. Error en la anotación. Pero la clave sí estaba bien. Ya, pueden copiar. Ya, uno más. A ver, avanzamos. Next. Problema 2 de la separata. A ver.
Muy bien, jóvenes, parece que ya están coincidiendo en la clave, ¿no? En este caso, como es una esfera hueca, el material, ¿no? La masa de esa esfera está concentrada en su cascarón, ¿no? Una especie de casquete, ¿no? Como una pelota de fútbol, pero hecha de fierro, ¿no? Bien, en este caso no es un volumen, es una superficie la que hay que considerar, ¿no? Bien, la masa es proporcional a la superficie. Bien. En una esfera, ya saben, fórmulas, ¿no? de geometría del espacio, ¿no? Para calcular la superficie de una esfera, de la superficie esférica, se multiplica 4pi por el radio al cuadrado. Esta es la fórmula de la superficie de una esfera, ¿no? Ya, entonces, cuando la superficie es todo esto, porque no conocemos el radio, le ponemos R, su masa es 15 kilos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la masa de otra esfera hecha del mismo material, pero el radio es doble? O sea, en lugar de R ponemos 2R. Y entonces la superficie es un poquito más grande. No podemos decir que es el doble, porque ojo que acá hay exponentes, hay cuadrados. Mejor lo dejamos indicado antes de hacer cualquier operación apresurada, ¿sí? Para esta nueva cantidad de superficie habrá una nueva cantidad de masa, ¿no? Claro, los que tienen habilidad para el cálculo dicen, ya como es cuadrado, entonces es superficie, ¿no? Entonces el factor doble, el factor 2, en realidad hay que considerarlo al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, entonces hay que multiplicar por 4 el volumen, el que diga la masa inicial. 15 por 4, 60, la respuesta es la C. Así mentalmente también sale, ¿no? Pero acá está por vía fórmula, ¿no? Ya, esas magnitudes son de P, ¿sí? Cuando una aumenta, la otra también, en la misma proporción. Entonces establecemos que son de P. Y por regla práctica se multiplica en asta, ¿no? Anulando R cuadrado, que es lo mismo en ambos, queda pi también, ¿no? Pi R cuadrado se está anulando. Queda 4 por 15 en un lado y despejando, a ver. 4 por 15, nada más 60. ¿Por qué salió acá 25? Ojo, acá hay un error, ¿no? Entonces, Ahí dice sales. a ver, un ratito. ¿Qué ha pasado ahí? Aquí debe salir x igual a 60, ¿no? Pequeño detalle. Pasa con multiplicar en el sentido. Ya, joder, está bien, 60. La clave era la C. Muy bien. Profesor, el área de una esfera es igual a el área, es igual a la superficie, el área de una esfera es igual a la superficie de la esfera, ¿no? Claro, digamos, formulario, en un texto de geometría del espacio, pueden consultar la fórmula del área de una superficie esférica. Claro que te va a salir, no así como dice acá pi, sino con el símbolo del pi, pues, ¿no? Te va a salir la fórmula así, ¿no? 4 pi, así va a salir 4 pi r cuadrado. Esa es la fórmula de una superficie esférica. O sea, entra a tallar la expresión al cuadrado, el radio al cuadrado. Si el radio se duplica, imagínate qué va a pasar acá si es, en lugar de r se pone el doble. Entonces vamos a tener que elevar ese 2 al cuadrado y va a salir 4 veces, ¿no? Entonces, en lugar de masa 15, vamos a tener masa 60. Bien.
Aquí lo que no ha aparecido en la diapositiva es el desarrollo de esta regla de 3. ¿No? Como es dp, lo que falta igualar acá es 4 por x igual a 4 por 2 al cuadrado por 15. Una vez que se despeja, sale 60. Esto es fácil de comprobar. ¿Está bien? Entonces, x es 60. Tomen nota de la diapositiva que ya está corregida. La clave era la C. Bien, hemos llegado al punto justo del reloj donde indica que tienen un pequeño descanso. Vamos a respetar ese descanso de 20 minutos. Aprovechen para tomar su pequeño refrigerio. Bien, jóvenes, entonces nos vemos dentro de un rato.